Hola amigos, estamos en la tarde de Shabbat. Aquí en Israel, como estoy seguro de que habrán oído, hace apenas unas horas, alrededor de las 6 de la mañana, las fuerzas de Hamás de Gaza abrieron una guerra a gran escala contra Israel. Inconcebible que esto pudiera haber sucedido. Se trataba ante todo, de una gran cantidad de lanzamientos de cohetes. Israel reportó hace apenas unas horas que se supo que en ese momento, aparentemente se dispararon 2.200 cohetes hacia Israel desde Gaza. Las fuerzas de Hamás dicen que eran 5.000. Así que se dispararon entre 2.000 y 5.000 cohetes hacia Israel. Lo que también fue sorprendente de este ataque fue que las fuerzas terrestres de Hamás entraron en las ciudades. Parecen ser unos 10 pueblos en la frontera de Gaza, dentro de Israel. Aún no tenemos todos los informes completos, y todo lo que decimos aquí es un poco incompleto de lo que estamos escuchando desde el frente. Pero en unos 10 pueblos diferentes entraron soldados de Hamás o terroristas. Al parecer, en un lugar atravesaron la barrera fronteriza con una excavadora. Y por allí entraron los terroristas. Están diciendo que otros llegaron desde el mar. Incluso una especie de paracaídas. E incluso hubo algunos aviones sin pilotos que llegaron disparando hacia el país. Así que todo eso estaba pasando. Una sorpresa total. También lo que pasó fue que la gente que se infiltró entró en estos pueblos. Y en ese momento murieron muchas personas. Hemos oído que han muerto 22 personas, pero sospecho que el número es mayor. Dicen que en este momento 545 personas se encuentran hospitalizadas y heridas. Pero las cifras podrían aumentar mucho más que eso. Lo que más sucedió fue que los terroristas que entraron comenzaron a pelear abiertamente en las calles y entraron a las casas de las personas. Tenemos un caso que conocemos, acabo de escuchar una grabación de ella. Una creyente mesiánica. En uno de los pueblos alrededor de Osa, en la que 2 terroristas irrumpieron en su casa. Se encerraron en un pequeño refugio. Y ella dijo que a mucha gente les disparaban y a otros los secuestraban. Finalmente, las fuerzas israelíes aparecieron y mataron a los 2 terroristas que se habían infiltrado en su casa. Sangre en las paredes, etc. Ahora bien, el desafío aquí es que, al menos según estos informes iniciales, un buen número de personas han sido secuestradas y llevadas a Gaza. Lo que hace que eso sea difícil, es que Israel no puede permitir que esto continúe. Israel tendrá que entrar. La situación con todas esas cosas que suceden obligará a Israel a dar una respuesta importante. El primer ministro ya dijo que esto no es una operación militar, es una guerra a gran escala. Y eso significa que nuestras fuerzas van a tener que entrar. No podemos simplemente bombardear porque han secuestrado gente y también han matado a civiles inocentes en la ciudad fronteriza. Tendremos que entrar allí físicamente. No lo sabemos. No se han anunciado planes. Pero parece que esto exigirá no solo un ataque aéreo, sino también una invasión terrestre considerable en Gaza, para derribar a las fuerzas de Hamás que iniciaron esta guerra, y también para tratar con estas personas que habían sido secuestradas y capturadas. Netanyahu ya ha declarado que está reuniendo a los líderes del gobierno y del ejército para planificar nuestras próximas etapas. Y ha habido un llamado a la reserva completa en Israel, lo que significa que todas las fuerzas de reserva están siendo puestas en alerta. Y eso es lo que hace Israel antes de que hagamos una gran ofensiva de guerra. Entonces parece que eso es lo que va a pasar. Extremadamente serio. Por supuesto, obtendremos más datos informativos. Actualmente solo recibimos informes muy parciales. Y sobre todo otros informes que puedes encontrar en las noticias. Quería tocar un poco algunas de las otras áreas. ¿Cómo afectará esto al gobierno? Los militares psicológicamente, diplomáticamente y espiritualmente, lo que está pasando para ayudarlos, para aquellos de ustedes que quieran orar.
Veamos algunos de esos factores y por supuesto, son una cuestión de interpretación. Mucha gente puede no estar de acuerdo conmigo, pero comencemos con lo primero. Jamás afirma que se trata de una avalancha de respuestas para que nuestro pueblo perturbe la mezquita de Al-Aqsa, lo cual es bastante absurdo. No ha habido incidentes en la mezquita de Al-Aqsa. Hay acceso gratuito a la mayoría de los cientos de miles de musulmanes que van allí a orar. Allí no ha habido ningún incidente de importancia últimamente. Pero la razón por la que dicen eso es porque tiene que ver con un poco de sentido apocalíptico, de la creencia en el Islam extremista de que su Mesías regresará y entrará en Jerusalén, entrará en la mezquita de Al-Aqsa. Así que es una especie de escenario real tipo Armagedón y es por eso que dicen eso. La otra razón por la que dicen eso es porque es una cuestión emocional, una cuestión demagógica, para agitar a las otras personas. Lo que jamás está tratando de hacer ahora es hacer anuncios, tratar de incitar a toda la gente, a los árabes de Cisjordania, o a los árabes israelíes, a ir y espontáneamente comenzar a pelear contra Israel en todas partes. ¿Sucederá eso? Tendremos que ver. Creo que la mayoría de los palestinos no quieren una guerra como esa porque, francamente, ellos son los que tienen más que perder con todo esto. Nosotros tendremos muchas pérdidas, pero ellos tendrán muchas más. Y es realmente trágico porque estos terroristas militantes extremistas, los extremistas islámicos, están forzando una guerra aquí que simplemente dañará a nuestra gente, pero dañará a su gente mucho más. Eso no les importa, no quieren eso. Lo que quieren es incitar a una guerra, una actitud suicida para incitar a una guerra. Porque toda la destrucción que resulta, eso es de lo que están a favor. Ahora, del lado israelí, psicológicamente, quiero que recordemos que esto ocurre justo al final, en la misma semana del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Muy interesante, pues la guerra de Yom Kippur fue una gran sorpresa. Y nada más ha sido realmente una sorpresa desde hace 50 años. Es muy conmovedor el recuerdo de los israelíes de que esto sea una sorpresa. ¿Por qué nuestra inteligencia no sabía más sobre esto? ¿Cómo pudo esto habernos tomado por sorpresa? Tanto el elemento sorpresa como el hecho de que nos está arrastrando a una guerra que realmente no queríamos. Recuerda en cierto modo a la guerra del 73. Al menos en ese aspecto psicológico, no digo que el aliento de la guerra vaya a ser así, no lo sabemos, pero psicológicamente recuerda eso. Lo que esto también causa psicológicamente aquí en Israel, habrá oleadas de esto en las que las diferentes partes se culparán entre sí. Bueno, ¿fue culpa nuestra que no tuviéramos la inteligencia adecuada? ¿Por qué no lo sabíamos? ¿Por qué nos tomó esto por sorpresa? Ambos lados del gobierno que comenzarán en el lado político, la derecha y la izquierda inmediatamente comenzarán a acusarse entre sí, la derecha dirá que es culpa de la izquierda dirá que es culpa de la derecha, el gobierno, la oposición. Así que habrá muchas acusaciones en el aire, e investigaciones que continuarán durante años. Después de que esto suceda, eso es parte de los resultados psicológicos de esta guerra. Como he mencionado antes, la gente no se da cuenta de lo psicológicamente dañina que fue la guerra de 1973. Que las personas de mi edad, un poco mayores que yo, que fueron los comandantes combatientes en esa guerra, realmente han sufrido un trauma posmilitar durante todos estos 50 años. Incluso tener pesadillas todas las noches por 50 años. Esta situación es muy traumática. Y debido a la toma de rehenes, nos obligará a ir a una operación terrestre, probablemente en Gaza, y causará mucho más daño psicológico. ¿Qué le ocurrirá a nuestra gente después? Ahora, a nivel gubernamental, al menos durante el periodo inmediato en que haya una guerra, nuestro pueblo rodeará al primer ministro y lo apoyará. Entonces, durante las próximas 2 semanas, probablemente Netanyahu obtendrá mucho apoyo y pedirá un gobierno unificado y un gobierno de emergencia para luchar en la guerra y todos, mientras dure la lucha, lo apoyarán. ¿Cómo se interpretará eso una vez que termine esta guerra, si eso terminará fortaleciendo al gobierno actual?
o avanzando hacia un gobierno de unidad o moviendo a la oposición, y no lo sabemos. Pero habrá repercusiones gubernamentales por lo que pasó en este tiempo. Sin embargo, al menos durante las próximas 2 semanas, esto le dará al gobierno actual luz verde para una operación militar de guerra completa, y que el pueblo la apoyará. Ahora, como dije, una de las cosas que es interesante o difícil en la parte táctica real es porque hay una gran cantidad de rehenes tomados. Y nadie está dando una cifra clara de cuál es ese número en este momento. Algunos dicen que son pocos, pero otros dicen que hay muchos, tanto rehenes civiles como rehenes militares. Si es así, como digo, obligará a Israel a realizar una operación terrestre a mayor escala, donde no puedan detenerse. Y aquí está la paradoja de esto, es que debido a que no puedes encontrar un rehén porque los pondrán en un sótano en algún lugar y es casi imposible encontrarlos, lo que significa que nos obligará a seguir luchando. Esto obligará a nuestra mano, la mano de Israel, a entrar y seguir luchando hasta que probablemente derribemos totalmente a las fuerzas de Hamás. Esto casi nos lleva de vuelta a la otra cuestión política: ¿deberíamos haber abandonado Gaza hace 15 años? Así que están surgiendo muchas de estas cuestiones que rodean a la política de derecha e izquierda, que va a la guerra. Ahora bien, si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué sucedió esto? Una forma de verlo es que, debido a las profundas divisiones dentro del país, las fuerzas yihadistas pensaron que Israel era débil, y por lo tanto, podían realizar un ataque. Pero las divisiones dentro de nuestro pueblo no nos afectarán en tiempos de guerra. Todos se unirán en tiempos de guerra. Esa es una posibilidad. Para aquellos que creen en razones morales espirituales, hay quienes están diciendo que, porque tenemos tanto pecado en nuestro pueblo, Dios ha permitido esto como reprensión por nuestra propia pecaminosidad. Y esta es una oportunidad para que nuestro pueblo se vuelva y se arrepienta. Yo diría que la causa, potencialmente más obvia, sería más hacia el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, para firmar un tratado de paz. ¿Por qué es así? Porque Israel y Arabia Saudita, al firmar un tratado de paz, es un pacto que ayudaría a Arabia Saudita a oponerse a Irán. Ahora recuerden, Irán es el único país importante con un gobierno yihadista, extremista, que está a cargo. Tiene todos sus recursos militares, gubernamentales y económicos. El dinero que financia a Hamás y la Yihad Islámica, que financia el terrorismo dentro de los palestinos, proviene de Irán. Así que, en la superficie, parece que lo que está sucediendo aquí es una reacción proveniente de Irán, que patrocina una reacción para tratar de detener el tratado de paz entre Israel y Arabia Saudita. También diría que tiene que ser la mano de Irán, como supongo, porque sería demasiado para Hamás tomar una decisión tan grande como para realizar un ataque a gran escala contra Israel. Están sometidos a los ayatolás iraníes y también son financiados por ellos. No hay manera de que hicieran esto, no solo sin permiso, sino sin directiva, llegando directamente a ellos desde Teherán. Así que, me parecería que esta guerra es una reacción de los yihadistas palestinos, que están siendo apoyados por Irán, porque aquellos en Irán quieren impedir que Israel y Arabia Saudita firmen un tratado de paz. Otro aspecto de eso, un aspecto secundario, es que algunos palestinos sienten que un tratado entre Israel y Arabia Saudita sería como ignorarlos y deprimir sus esperanzas de tener un Estado palestino, o incluso dominar a Israel y volver a matar a Israel. La posición israelí y la posición saudita han sido más, no, si podemos establecer una normalización de las relaciones entre Israel y los musulmanes suníes, más moderados en los estados vecinos, que proporcione un marco en el que podamos llegar a una solución pacífica para los palestinos si es posible.
En cualquier caso, creo que la lógica moral probablemente esté más de ese lado. Ahora, sigamos con las cuestiones diplomáticas. A medida que salimos de esta guerra cuando termine, una será. ¿Aumentará esto la posibilidad de un tratado entre Israel y Arabia Saudita? ¿O lo detendrá? Buena pregunta. No podemos saber por ahora. Si esto terminará en que Israel se quede en Gaza y vuelva a ocupar Gaza, porque realmente lo hemos dejado. Hace varios años, después de derrocar a Hamás y establecer un gobierno militar allí, yo diría que Israel realmente no quiere hacer eso. El problema es que debido al ataque a gran escala y a los rehenes, no sé cómo se las arreglará Israel para no emprender una toma de Gaza a gran escala por ahora. Aunque la mayoría de nuestra población realmente no querría hacer eso. Ahora, después de eso, después de que esto suceda en las próximas elecciones, parte de nuestro propio ámbito político lo apoyará. No sabemos algo por qué orar. En el lado espiritual, quiero hablarles a aquellos de ustedes que escuchan y que son líderes bíblicos comprometidos y seguidores de Yeshua y oran según la dirección del Espíritu Santo. Miremos esa cuestión un poco espiritual. Primero que nada, recordemos que 2 de Corintios 10 y Efesios 6, dijeron, nuestra batalla no es contra sangre y carne. En otras palabras, no vemos esto solo a nivel humano. No somos projudíos ni antiárabes. No es lo que se trata. Vemos que detrás de las guerras en esta tierra, hay una batalla espiritual que tiene que ver con ángeles buenos y ángeles malos, fuerzas de la luz contra fuerzas de la oscuridad, y fuerzas del bien contra fuerzas del mal. Y esa es el área en la que oramos. Para que haya victoria en ese sentido. En segundo lugar, yo diría, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Yeshua, recordemos que Él no es solo el Cordero sacrificado caminando con una túnica blanca y sandalias a lo largo de las costas de Galilea hace 2000 años y crucificado por nosotros, sino que también es el guerrero como comandante en jefe de los ejércitos del cielo, comandante en jefe de los ejércitos de Israel. La Biblia dice, entonces Dios sabe acerca de la guerra. Dios no quiere guerra, pero cuando llega el conflicto, cuando el conflicto es forzado, queremos orar y creer que el resultado de la guerra será bueno a pesar de las bajas, y las bajas siempre serán malas. Habrá muchos resultados malos en ese sentido. Pero si oramos correctamente y oramos intensamente, queremos creer que de esto se obtendrán muchos buenos resultados, ya sea diplomáticamente, políticamente, moralmente, que la gente se arrepienta, que tanto los árabes como los judíos se abran a digamos, escuchen, nuestra situación aquí es insoluble. Acudamos a Dios que es humilde y oremos para que podamos orar por las buenas nuevas de Yeshua de perdón y de aprender a amar a nuestros enemigos. Quizás esto resulte en una extensión del resurgimiento en Israel y en los territorios árabes circundantes. Para eso siempre estamos aquí. No existe una victoria definitiva solo en una situación militar. La victoria final es, por supuesto, que la gente reciba la vida eterna a través de Yeshua, y queremos eso tanto para los árabes como para los judíos y para los internacionales. Seamos quienes seamos árabes, judíos o internacionales, siempre queremos observar estas situaciones y oportunidades para que todos nos arrepintamos porque parte de la guerra espiritual no ocurre solo en la franja de Gaza, sino en nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene una guerra espiritual en nuestro propio corazón. Así que tenemos que librar nuestra propia guerra espiritual interna, que consiste en arrepentirnos, perdonar a las personas, a aquellos que nos han herido, comprometernos a caminar en el amor y la rectitud. Así que no pensemos solo en la guerra exterior. Recordemos también nuestra propia guerra para dedicarnos a la pureza de corazón, a la fe, a la lectura de la Biblia orando como debemos. También quiero decir que dentro del remanente judío mesiánico aquí en Israel, por supuesto, acabamos de tener nuestra congregación en Jerusalén a Abad Yeshua. Cancelamos la reunión porque el gobierno dijo que no debería haber reuniones públicas en este día, la tuvimos a través de Zoom donde estábamos orando por esto, pero las congregaciones mesiánicas israelíes en todo el país están orando.
Y también quiero decir, en este punto, que elevemos a nuestros queridos amigos, hermanos y hermanas en el espíritu, primos físicamente, y esos son nuestros amigos árabes cristianos, tanto árabes israelíes cristianos como árabes palestinos cristianos, que son verdaderamente nacidos de nuevo y caminan en el espíritu. Están orando con nosotros. Muchos de ellos nos están llamando. Estamos caminando en amor en medio de lo que está sucediendo y queremos orar también para que ellos sean fortalecidos. Están en una situación extremadamente difícil, casi imposible socialmente, psicológicamente, lo que está pasando. Por eso queremos orar. Quiero pedirles que oren para fortalecer la comunidad judía mesiánica en Israel y también para fortalecer la comunidad árabe cristiana en los territorios palestinos y en el propio Israel, para que podamos caminar en amor unos hacia otros y estar juntos en victoria. También estoy pensando que a nivel internacional, este es un pensamiento extraño debido a los medios de comunicación de hoy y debido a la conciencia de Israel en todo el mundo. Probablemente hay más personas orando por Israel, orando por esta situación que nunca antes en la historia de Israel. Quiero decir, si nos remontamos a los tiempos bíblicos, la gente que está orando por Israel en este momento y por esta situación es una gran cantidad de personas. Por eso quiero que creamos en un buen resultado. Recordemos, Dios es todopoderoso y es bueno. Así que siempre ganamos a largo plazo, pero queremos orar por la victoria moral, la victoria espiritual y la victoria táctica militar, que en el lado militar habrá una rápida victoria para destruir las fuerzas militares terroristas del mal y traer más ley, orden y paz a la zona. También queremos orar por una victoria espiritual que ayude a las personas en todo el Medio Oriente a arrepentirse para orar. Ore por avivamiento. Ore para que la gente llegue a la fe y para que de esto surja una victoria espiritual, no solo militar. Así que queremos ver esto en todas sus dimensiones, el aspecto militar, táctico, estratégico, psicológico, aspectos para nuestro pueblo, el gobierno, el lado diplomático y el lado espiritual, la guerra espiritual, del avance del reino de Yeshua en este momento y fortaleciendo al remanente árabe, judío e internacional aquí en el Medio Oriente. Ver algo bueno salir de eso, y eso es por lo que debía orar. Y quiero que recuerdes, sí, la guerra es horrible y da miedo, pero tenemos que mantenernos firmes en la fe. Cuanto más podamos tener fe y confianza en que Dios intervenga para el bien, menos daño se hará y más bien sucederá. Así que oremos, Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua por la fe, te invocamos Dios que eres el Dios de los ejércitos, Yeshua eres el comandante de los ejércitos de Israel, los ejércitos de los cielos, y oramos Dios, para que intervengas en esta situación tan difícil. Eres todopoderoso. Pero oramos para que todo lo que aquí está mal se mueva, y los conviertas para bien en todas estas diferentes dimensiones. Oramos por una victoria militar clara y lo más rápida posible, para detener a los terroristas y las fuerzas del mal. Oramos por la ley y el orden correctos en la mejor situación posible para los de Gaza y para los israelíes. Y oramos por todo el gobierno y la sociedad del pueblo de Israel y los países vecinos. Señor, oramos para que las actitudes correctas que surjan de esta guerra produzcan un resultado positivo. Y Señor, la cuestión de los posibles tratados entre Israel y las naciones vecinas, si es una buena idea, oramos para que se fortalezca. Si es una mala idea, oramos para que se detenga. Pero sobre todo, Señor, oramos por tu pueblo aquí en esta tierra. Nuevamente, árabes, judíos e internacionales para fortalecerlos y animarlos y orar para que se difunda la luz de la buena nueva, del amor de Dios. Señor, tú nos dijiste que cuando estemos en guerra, en oscuridad, debemos ser una fuerza de luz y de bien, y oro para que eso suceda para fortalecer a todas las personas aquí para que sean una fuerza de bien, de luz y de victoria en el nombre de Yeshua. Amén. Sigue orando. Tendremos actualizaciones para usted tan pronto como digan, esto es solo unas horas desde el inicio del mismo. Los hechos se conocerán muy rápidamente y nos mantendremos en contacto. Te amamos.